Buenas noches, gracias por estar con nosotros en el 11 en México Social. Nuevamente estamos noviembre del 24. Recordaba con Norma del Río, una querida amiga, y que hemos hablado muchos años sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que hace 35 años, en el 89, el gran documento de Naciones Unidas, por lo menos así lo veíamos, así lo vemos, la Convención de los Derechos de los Niños se presentó, los países la asignaron. De pronto, esta primera década o última década del siglo XX, había un enorme entusiasmo de volver la Convención, no solo leyes, sino instituciones que pudieran proteger niños, niñas, adolescentes. Bueno, han pasado 35 años y pareciera ser que no hemos logrado que la Convención se convierta en el eje transversal de todo el gobierno, de toda la acción, porque los niños, niñas, adolescentes requieren la acción de todo el gobierno. Por eso me da mucho gusto hacer este programa, porque recientemente, en septiembre de este año, el alto comisionado del Comité de los Derechos del Niño, una estructura de Naciones Unidas que está en Ginebra, Suiza, hizo recomendaciones al Estado mexicano. Es decir, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado para cumplir la Convención? Y nuevamente señaló algunos puntos y también reconoció avances. Siempre los avances están más en la parte, digamos, normativa, legal, lo cual es bueno, pero siempre nos enfrentamos a que esto no va acompañado de las reformas institucionales, o incluso hay instituciones que de pronto vienen a menos, se pierden, más allá de que en este mes seguramente habrá algunas reuniones, algunas reflexiones, y lo más importante es cómo el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum va a tomar esta agenda, cómo la va a interiorizar a su gobierno. Hasta ahora no hemos escuchado mucho del tema de niños ni adolescentes. Por eso me da mucho gusto tener a Norma del Río, que fue profesora de la UAM, y como les decía, ha estado, pues yo creo que hemos estado en todos los comités buscando que se cumplan los derechos de los últimos 30 años, en distintas formas, pero sin duda para todos nosotros, tú eres uno de los referentes que conoce bien la propuesta, pero sobre todo el desarrollo de estos años. Gracias, Norma, por acompañarme nuevamente. Muchas gracias, María Y creo Luisa. que es importante que nos hagas un esbozo, porque cuando decimos que este documento, recomendaciones al Estado mexicano, lo hace el alto comisionado del Comité de Derechos de los Niños, mucha gente seguramente se pregunta, ¿y qué es eso? ¿Por qué tiene que ser recomendaciones? Platícanos de cómo funciona este comité y por qué es relevante el documento que acaban de presentar. Bueno, el Comité de Derechos del Niño tiene una historia, digamos, que se remonta a la posguerra en Europa, ¿no? Donde empieza a haber esta preocupación por todos los niños huérfanos, producto de las guerras y de todo esto, y empieza esta idea de protección y bienestar para los niños, pero toma 30 años para poder redactar un marco de derechos que sea universal, que sea garantista para todos, para toda la población infantil, no solo para determinados grupos, digamos, sino en general. Y como lo mencionaste, hasta 89 logran, después de todo un debate y consensos, casi la firma de todos, excepto Estados Unidos, que no lo signó, y creo que hasta la fecha sigue así. Y esta convención, que es internacional y que por la Constitución estamos obligados, como una de las herramientas tan válidas como la Constitución misma, ¿sí?, a que el Estado asuma estas responsabilidades frente a la población infantil, pero además de cuenta de las políticas, porque esta firma de convención es vinculante como una responsabilidad, y entonces cada tanto tiene que emitir informes y dar cuentas, ¿no? Este último es el 6º y 7º informe
En 2015 presentamos el cuarto y quinto, ¿sí? Cuando dábamos cuenta de apenas de la emisión de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes, que también hacia fines del 2014 se firmó, pero sin presupuesto. Y toda esta, y claro, para este informe se da cuenta de cómo hay que montar toda esta reforma que suponía los lineamientos para alinearse a esta Ley General de Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes, que no había hasta entonces. Sí, nada más estaba en el cuarto constitucional y punto. Y es un parteaguas, finalmente la Ley General plantea no solo los compromisos del Estado para alcanzar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y es importante decir que en esta obligación de la Convención, los Estados-nación, o sea, México, da un informe, el cual es revisado por este grupo que está en el Alto Comisionado y que además este grupo recibe también opiniones, comentarios de la sociedad civil. Así es. Y hace un contraste. Y tú has sido parte de esos grupos que han presentado un informe alternativo, esa es la palabra que usamos. Sí, sí. Platícanos de esa parte, porque el gobierno, el Estado mexicano presenta su informe. La sociedad civil y expertos hacen un informe alternativo. Sí. Platícanos de esta parte porque finalmente creo que es un insumo importante en la deliberación, porque hay una reunión en Ginebra, alguna vez estuve ahí, en la cual los representantes del gobierno presentan su argumento, los integrantes del comité hacen preguntas, pero también hay representantes de la sociedad civil que, intercambian opiniones. Y bajo ese proceso se hacen unas recomendaciones. Platícanos de este esfuerzo de muchas, amigas todas, que han estado haciendo estos informes alternativos. Sí, en particular, Alianza México es una coalición, digamos, de académicos, de sociedad civil, que están preocupados y atentos a la política y de alguna manera participando en la implementación de políticas públicas o difundiendo por lo menos información en este sentido. Entonces recabamos, nos tomó como un año más o menos en que estuvimos trabajando. Sobre todo fuimos muy, tratamos de que fuera un documento conciso, alineado a las observaciones que se hicieron en el 2015 para responder qué avances había o qué retrocesos, qué problemas consideramos como puntuales y ayudar así que en esto el Comité de Derechos del Niño hace mucho énfasis en esta recomendación, lo vuelve a hacer, que el informe debe de ser muy sucinto, debe de estar alineado y sin ninguna, porque evidentemente es mucho trabajo para ellos y prefieren entonces la discusión y estos últimos puntos en donde piden de nuevo actualizaciones o lo que sea para tratar de que las recomendaciones estén casi simultáneas, digamos, a la política en ese momento, ¿no? Entonces, y así lo han hecho, o sea, creo que yo estuve en el 2015, pero este comité escucha, recibe esta información, delibera y hace recomendaciones muy puntuales. Así es. Puntuales que acaba de entregar, en septiembre, y que entrega al Estado mexicano, al jefe del Estado, en este caso la presidenta Claudia Sheinbaum, y hay el compromiso de responder a las recomendaciones de los avances y retrocesos y preocupaciones. Y sin duda hay muchos. Déjame un corte y regresamos para que entonces veamos algunas de las recomendaciones, son muy amplias, pero vale la pena decir, sí hay reconocimiento, sobre todo a avances legislativos, avances normativos.
Pero hay muchas recomendaciones de preocupaciones que del niño, algunas, obviamente, está los temas, digamos, de siempre, salud, el tema de protección, el tema de justicia, el tema de las violencias, el tema de las desapariciones de niños y adolescentes. O sea, hay varias recomendaciones que yo diría, ya nos dirá Norma, pues bueno, es un guión, un apunte para que el Estado mexicano, digamos, fortalezca todo lo que tiene que hacer, sobre todo porque estamos a un inicio de un periodo sexenal, insisto, nuevamente es una oportunidad para nosotros que hemos vivido estos cambios sexenales, de que el Estado mexicano está obligado, tome este documento y reaccione. Hablaremos de eso, Rosando del Corte, de las observaciones que de acuerdo con el Río vale la pena subrayar en esta mesa de México Social. Vamos a un corte. Gracias por seguir con nosotros. Comentaba con Norma del Río ahorita, es que este documento nuevamente se pierde. No hay ningún comentario, por lo menos yo no registré comentario. Pues dejen ustedes en la prensa algún comentario en las comisiones de los legisladores del país. O sea, esto es un documento para los 32 ejecutivos, para los 32 legislativos. Nadie se dio por enterado, por lo menos hasta ahorita. Espero que este programa ayude a hacer visible un documento que es déjame ponerlo así, es un documento de ayuda para hacer mucho más, porque lo que vemos, un país de 40 millones de niños y niñas adolescentes, que la mitad vive en pobreza, 1 millón de niños tienen problemas de nutrición, problemas de baja talla para la edad. Tenemos estas cifras brutales de desapariciones, de homicidios y muchos temas que están ahí, muchos de siempre y otros nuevos, niños no acompañados, en fin. Ahí está una ruta, ahí está un señalamiento y por eso creo la relevancia de este programa de ponerlo a disposición, bueno, más bien que cambien la mirada y lo vean, lo discutan, sobre todo las comisiones. El Senado instaló una comisión de derechos de los niños, en otros lugares también, y lo que no podemos, sobre todo lo que hemos estado en esta agenda, es permitir que se ignore, porque no es un tema, digamos, de voluntad del Estado, tiene que hacerlo, porque fue el compromiso. Pero llévanos, Norma, algunas de las recomendaciones que crees importante poner en la mesa en este México Social. Bueno, de nuevo no son pocas, son 55 recomendaciones, lo cual es ya un número importante, claro, como para empezar a pensar qué está pasando con la calidad de vida, las condiciones en que viven todos los niños, niñas y adolescentes. Y bueno, uno de los principales que es el primero, digamos, casi que aborda, son la importancia de las políticas integrales de protección, ¿no? Claro. Que establece y que está asentado ya en nuestra ley y que originó esta aparición del sistema integral de protección nacional, a nivel nacional, pero con políticas, digamos, como un sistema articulador de políticas intersectoriales, pero además que baje no nada más en lo federal, sino en lo estatal y en lo municipal. Y bueno, en las recomendaciones y en esto sí expresan la preocupación importante de que haya una situación regresiva de los derechos. Pues está una iniciativa de ley para desimplificación administrativa, en donde se pretende subsumir el sistema integral, la CIPINA, al DIF. Así es, déjeme decirles a la gente que no está siguiendo estos temas, este sistema que articulaba, que planteaba una construcción de la República a favor de los derechos, en los últimos años de la administración anterior se quedó acéfala, más allá de los problemas de coordinación, de articulación, de las dependencias, de todos los niveles. Pero aún así se había construido un primer piso.
Sí. Habría CIPINAs en los estados, algunos municipales. Había un esfuerzo de, digamos, de articulación, de coordinación en esta idea de la integralidad. Y una de las recomendaciones, las primeras, es la preocupación del Comité de los Niños de que este sistema no solo no ha evolucionado, parece que hay una erosión, porque no hay un titular, porque ha perdido su centralidad, y la preocupación, hablo por los que estamos en estos temas, es que volvamos a ese viejo esquema del DIF que en los 90s era parte de la discusión. No es un tema de un organismo descentralizado del sector salud que pueda articular a todo el gobierno, a todos los gobiernos. Se necesitaba algo como el CIPINA, pero la preocupación y el señalamiento del comité es que habrá que tomar decisiones para volverlo este esquema integral, articulador que bien nos describe Norma. Sí, bueno, el CIPINA se supone que la cabeza, digamos, del Consejo Consultivo debe de ser el Ejecutivo. Así es, el presidente. Y en todo el periodo nunca se pudo organizar una reunión al más alto nivel, que esa es la idea, para esta política articuladora y de coordinación con gobernadores, con entidades, y sobre todo basado en un sistema de información, que ese es el otro puntal. Una es la política integral y este ejercicio de coordinación de políticas, pero basado en un sistema de información que sea desagregado en los datos a nivel de etnicidad, georreferenciado, o sea, porque sabemos que la probabilidad, digamos, de que un niño pueda tener ciertas privaciones depende mucho en dónde vive y en qué condiciones, ¿no? Claro. Si vive en lo rural, si es niña, si es indígena, si en su casa cocinan con leña, tiene todas las probabilidades de que viva con muchísimas carencias, y sabemos que en este marco de derechos que es como la norma, todos los derechos son no se pueden dividir. Así no es. Se puede priorizar y decir ya te di de comer, ya tienes alimentación. No, son indivisibles. Ya tienes una beca, no es suficiente. Así es, y sobre todo en esta política, digamos, que el otro puntal es las procuradurías de protección, que obviamente todo esto implica un presupuesto para que realmente la política integral sea verdadera, porque si no se queda en el papel. Digo, sí hay avances normativos y hay muchos protocolos, ¿no?, de cómo se dé, y además muy puntuales, dirigidos a los distintos sectores que son responsables, pero que sin presupuesto esto se borra, ¿no? Que esa es otra de las recomendaciones, que haya recursos suficientes. Exacto. Para estas políticas públicas y este sistema de información y estas estructuras de procuración de justicia o de garantía de los derechos de los niños, como decimos, ¿no? Sí, y bueno, y si nada más nos quedamos con un sistema proteccionista, tutelar, asistencial, digamos, bueno, siempre vamos a llegar tarde. Siempre estamos llegando tarde a derecho al desarrollo, al derecho a la identidad, a todas estas cuestiones que tienen los niños y que viven en el presente, no son el futuro, claro, ¿no?, sino son el presente. Y bueno, este es uno de los puntos que me parece fundamentales, estructurales, digamos, de una política que debe de ser garantista y universal para todos los niños. Pero también están lo que decías al principio de estas violencias, ¿no?, que están agrupadas, bueno, en parte, como parte del derecho a la vida, ya, así es, ¿no?, en donde sabemos, digamos, la guerra del narcotráfico, las violencias de desapariciones forzadas, ¿no?, todos los desplazamientos forzados, claro, que hay, desplazamientos internos forzados por conflictos locales que no son
atendidos, digamos, y que originan toda esta diáspora, digamos, en donde pierden todos sus derechos, el derecho a la identidad, el derecho a una vivienda, el derecho a todo esto, y que son 400,000. Así es. No es pues las recomendaciones van directo a este tema de que cuando hablamos de todos los fenómenos sociales, siempre tenemos que pensar que hay niños, niñas, adolescentes. Así es. En estos desplazamientos forzados, en estos reclutamientos forzados, en estas violencias, son los niños con un asunto que bien marcas, y está en el documento alternativo, bueno, que son daños realmente muchos irreversibles, ¿sí? Y llegamos tarde. Y además, ¿no? sí. Entonces están los temas, digamos, de los de siempre. Las violencias a los niños y adolescentes. ¿no? O sea, la violencia sexual, los matrimonios forzados, las uniones forzadas, el reclutamiento forzado, donde se criminaliza a los niños en lugar de considerarlos como víctimas, digamos, y restituirles los derechos. Sobre todo esta parte última tan importante de la protección, que es la restitución de derechos. Esto verdaderamente es casi nulo, ¿no? Sí, es casi, déjame decir una palabra muy difícil, a veces parece inimaginable que logramos restitución de derechos porque ni siquiera la protección mínima. Exacto. Y uno de los temas centrales, la no repetición, y ahí están los niños huérfanos. También el documento señala la realidad de esta enorme violencia de sociedades que son enormemente cargadas de una gran desprotección. Los accidentes de tráfico, como sabemos, los accidentes en general, que lastiman a los niños de 0 a 10, 12 años. Y que como primeras causas de muerte. Los primeros 1000 días, que bueno que la presidenta Sheinbaum ha pensado a decir los primeros días, pero déjame decir un reclamo que tenemos Norma y muchos otros amigas y amigos, es que hay que nombrarlos, los derechos de las niñas y adolescentes. Hay que nombrarlos y revisar las observaciones, recomendaciones, y sobre todo porque en este mes de noviembre seguramente habrá alguna reflexión o algún evento, no sé, la verdad ya no sé. Sí, y sobre todo, si no se considera a los niños, sino como parte de la familia, se le quita esta posibilidad de participación, de escucha a la que estamos obligados, ya que el Estado estaba obligado frente a las violencias, frente a lo que está viviendo. Esta característica de escucha es subrayada, digamos, en el documento, y es algo que tampoco creo se cumple, más allá de toda esta cuestión de restituirlos con la familia, es decir, reinserciones familiares, exacto. Reintegraciones familiares, como quieran decirles. El tema de participación de la infancia sigue siendo uno de los grandes temas de hace 35 años. Norma del Río, muchísimas gracias por ayudarme a poner en la agenda, por lo menos, la exigencia, déjame decirlo así, de muchas organizaciones, de muchos colectivos que han hecho de los derechos de la infancia su proyecto de vida, como ha sido de Norma, que aparte que ha sido profesora, es un referente. Pero hoy tenemos este documento. Tenemos que ponerlo en los escritorios de los funcionarios públicos, en los lugares donde están los legisladores, en los gobernadores. Tienen que revisarlo y dar cuenta qué van a hacer para responder a señalamientos que, como bien dice Norma del Río, niños y niñas que no se va a poder restituirles el vivir en un entorno sin los servicios básicos, sin respeto. También hay todo el tema de violencia en los hogares, violencia en las áreas públicas. Y parece ser que hasta ahorita nos faltan una enorme convicción y compromiso, que si hay un eje transversal del Estado mexicano debe ser la Convención de los Derechos de los Niños y Niñas Adolescentes. Por eso yo me siento siempre muy contento, pero muy reconocido que Norma del Río, gracias, que me ha acompañado en muchas cosas. No, gracias a ti. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente programa de México Social.